Ante la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, la aspirante de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, señaló que habrá tolerancia cero en temas de corrupción. En este sentido, dijo que los funcionarios que sean sorprendidos en este tipo de actos deberán atenerse a lo que disponga la ley, pues afirmó de lo que se trata es de hacer valer el Estado de Derecho en la capital del país. Por otro lado, la abanderada del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano resaltó que parte de su proyecto de gobierno es construir ciudadanía para que los habitantes participen en el diseño de políticas públicas y vuelvan a tener confianza en sus autoridades. Escuchemos. Construir ciudadanía no significa preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con el gobierno. No es preguntarle a la gente si quieren que siga gobernando o no. Construir ciudadanía es hacer que la gente tome la ciudad en sus manos, que participen en el rumbo de ciudad, en la construcción de esta ciudad, y eso es perfectamente posible. Lo digo con dos convicciones. Una, porque conozco muchos casos, varios, no son la gran mayoría, hay que decirlo, de ciudades que han salido adelante a partir de los esfuerzos de la ciudadanía.